Dentro de las medidas que nosotros tenemos para confrontarnos con el paciente de lo que son los signos vitales, tenemos la tensión arterial. La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio y para eso tenemos dos elementos que tenemos que utilizar. Por un lado es el estetoscopio y por el otro lado el tensiómetro. Este tensiómetro es un esfingomanómetro aneroide, o sea que no utiliza mercurio. Es lo que se utiliza habitualmente en las emergencias y hasta en las internaciones. Para tomar la tensión arterial, mi paciente tiene que estar tranquilo, no haber comido una hora previa, no haber fumado, no tener dolor, no haber recibido alguna medicación, no haber tomado café ni mate tampoco. Estas circunstancias son las ideales. Habitualmente en los consultorios no se dan estas situaciones, porque el paciente presenta ansiedad algunas veces o dolor, pero bueno, son las situaciones ideales. Lo que vamos a proceder en una primera instancia es tomar la tensión arterial sistólica a través de la palpación del pulso de la arteria radial. Lo importante es que el manguito haga compresión de la arteria humeral que está sobre la cara interna de lo que es el brazo. Por eso estos dos cables tienen que ir sobre la cara interna. También lo que tenemos que tener en cuenta que haya una distancia suficiente, que no la vamos a medir en centímetros, ni la vamos a medir en traveses de dedos, sino que lo vamos a tener en cuenta de acuerdo a nuestro estetoscopio y cómo sea la campana. Mi campana tiene un diámetro de aproximadamente 3 centímetros, entonces es la distancia necesaria que yo tengo que tener para poder apoyarlo. Su brazo tiene que estar a la altura del eje flebostático del corazón. Yo acá, si yo le hubiese tomado la tensión arterial por pulso, podría iniciarla. Como yo no sé cuál es la tensión arterial por pulso porque es la primera vez que lo voy a ver al paciente, me tengo que sacar el estetoscopio y lo que tengo que hacer es identificar el pulso, sentir si es regular, irregular, la amplitud. No voy a tomar la frecuencia en este momento. Y una vez que lo tenga identificado, voy a proceder a cerrar la válvula y a comprimir la perilla. ¿Cuándo voy a dejar de realizar compresiones? Cuando yo no palpe más el pulso radial del paciente. En este momento, una tensión arterial de 120 milímetros de mercurio, yo ya no estoy palpando su pulso. ¿Tá? Lo voy a desinsuflar. Paso siguiente, me voy a colocar el estetoscopio, siempre con las olivas hacia adelante. Hay estetoscopios que prácticamente se juntan entre sí y yo tengo que doblarlas hacia adelante para que lleven la dirección del conducto auditivo externo. Voy a hacer lo mismo, nada más que en esta oportunidad voy a colocar mi membrana sobre la cara interna del brazo. No voy a realizar ninguna compresión, sino que suavemente la voy a colocar. Sobre la tensión arterial, en la cual yo dejé de percibir su pulso radial, voy a aumentar mi compresión con respecto al esfingomanómetro 20 milímetros de mercurio más. En este caso lo voy a llevar a 140 milímetros de mercurio. Posteriormente, una vez que llego a 140 milímetros de mercurio, lo que voy a proceder es a percibir la ausencia de todo ruido, porque hay un colapso de la arteria, entonces no se percibe ningún sonido. Posteriormente voy a empezar a desinsuflarlo levemente, girando la perilla a una velocidad donde la aguja vaya descendiendo 3 milímetros por segundo. El primer ruido que oculto, que es un ruido turbulento y fuerte, y tiene una ritmicidad que está dado por la sístole cardíaca, corresponde a la tensión arterial sistólica. Después, subsiguientemente, se siguen los otros ruidos de Korotkov hasta que nuevamente nos encontramos con el silencio auscultatorio que corresponde a la tensión arterial diastólica.
A nuestro paciente, si no lo conocemos, la primera instancia tendríamos que tomarle la tensión arterial tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque a veces suele haber una diferencia de alrededor de 10 milímetros de mercurio, que es fisiológico, pero tenemos que tener como parámetro aquel brazo donde mayor tensión arterial tiene el paciente, si fuese en el derecho, para tenerlo como parámetro en las siguientes entrevistas y examen físico. Si la tensión arterial, su diferencia es mayor de 20 milímetros de mercurio, ahí tenemos que prestar atención y pensar que el paciente podría llegar eventualmente, si nuestra toma y nuestra técnica es muy buena, que el paciente podría tener una patología vascular. En un paciente joven, una patología vascular es poco frecuente, sería la coartación de aorta. O sea que siempre tengan en cuenta, a tomar la tensión arterial en la primera entrevista se realiza tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo. No es ni el brazo derecho ni el brazo izquierdo. Se realizan en ambos brazos y se obtiene como parámetro para las subsiguientes entrevistas el brazo en que mayor tensión arterial tiene, no superando los 10 milímetros de mercurio. Y una vez así, ya tenemos uno de los signos vitales fundamentales para el examen físico de todo paciente. Bueno, como segundo paso vamos a tomar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. La frecuencia cardíaca podemos tomarlo a través de pulsos periféricos o a través de la auscultación cardíaca. Vamos a iniciar primeramente con la auscultación cardíaca. Para eso le vamos a pedir a nuestro paciente que se retire la remera. Podemos estar parados al lado del paciente o sentados si no le genera incomodidad al paciente o a nosotros mismos. En mi caso, que soy un poco más alto, sería más cómodo estar sentado, pero es indistinto en realidad. Es lo que el paciente se sienta más cómodo. Muchas veces esas cosas se pueden percibir. Lo que vamos a tener en cuenta siempre para hacer la auscultación es llevar un reloj que tenga segundero. En su déficit, hoy en día todos utilizan el celular y utilizar el cronómetro del celular. Y una de las recomendaciones más importantes es que los signos vitales, tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria, se toman en el tiempo que es de 60 segundos. Ustedes muchas veces, por cuestiones de practicidad o de rapidez, para hacerlo más céler a la toma de los signos vitales, lo toman en fracciones de minutos. Pueden hacerlo en 10 segundos y a la cantidad lo multiplican por 60, pueden hacerlo en 15 segundos y lo multiplican por 4, pueden hacerlo en 20 segundos y lo multiplican por 3, o en 30 segundos y lo multiplican por 2. ¿Cuál es la dificultad? Que cuando mayor es la fracción, o sea, más pequeña es la fracción donde yo tomo la frecuencia, tanto sea respiratoria como cardíaca, si bien lo voy a multiplicar, el margen de error va a ser más grande. Si yo lo tomo en 15 segundos, en 20, en 30 y en un minuto, voy a tener siempre valores distintos. Por eso, como una buena norma, lo ideal es tomarlo en el lapso de un minuto. ¿Tá? En este caso yo lo voy a elegir es el foco aórtico. Para determinar el foco aórtico yo tengo que definir lo que es el ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio con el cuerpo esternal. Voy al segundo espacio intercostal paraesternal derecho. Procedo a colocarme el estetoscopio, siempre recordando que las olivas van hacia adelante. Pongo el cronómetro. Y durante un lapso de 60 segundos tomo la tensión arterial. Recuérdense que cuando nosotros tomamos la frecuencia cardíaca en una forma auscultatoria, lo que tenemos que contar como uno es el primer ruido y el segundo ruido.
A diferencia que cuando tomamos la frecuencia cardíaca a través de los pulsos periféricos, ¿tá? Donde solamente una onda de pulso se cuenta como uno. Acá dos ruidos, que es el primer y el segundo ruido, se consideran como uno. Cuento el primero y el segundo y eso es uno. Si bien esto es una demostración, la idea es que mi entorno sea silencioso, que el paciente no hable y yo tampoco distraer al paciente. Ya ha pasado un lapso de 1 minuto y la frecuencia cardíaca del paciente es de 58 latidos por minuto. Cuando nosotros definimos la frecuencia cardíaca del paciente, tanto sea por auscultación como por palpación, tenemos que establecer los rangos de normalidad. Para pacientes mayores de 18 años, los rangos que establecen a través de los libros son muchas veces entre 60 y 90 latidos por minuto y en algunos llegan hasta 100 latidos por minuto. Si nosotros estamos hablando de auscultar cualquiera de los focos para determinar la frecuencia cardíaca, estaríamos hablando, si la frecuencia cardíaca es menos de 60, de bradicardia. Si su frecuencia cardíaca sea más de 90, estaríamos hablando de una taquicardia. Si yo lo que voy a hacer en este momento es tomar los pulsos periféricos, si los valores están por debajo de 60, voy a hablar de bradifigmia, y si están por encima de 90, voy a hablar de taquifigmia. Los pulsos a tomar son varios. De arriba hacia abajo podemos tomar lo que es el pulso temporal. Es muy fácil de localizar en los pacientes. Generalmente muchas veces, cuando el paciente refiere cefalea, refiere el propio latido. Algunas veces podría realizarse, pero es muy poco probable porque la percepción y la sensibilidad para percibir lo que es, digamos, el latido de la arteria angular es poco perceptible y depende de la experiencia del observador. Uno de los latidos más importantes que nosotros debemos evaluar, y debido al calibre de la arteria, es de la carótida común. Puedo lateralizar un poco y siempre tomar con los dos dedos, tanto el dedo índice como el dedo mayor. Generalmente voy a ver una estructura, que es esta, que es una estructura venosa, que es la yugular externa, que totalmente es colapsable, y si yo la puedo ver y puedo ver su latido, pero lo que me voy a dar cuenta es que si yo la trato de comprimir, la comprimo totalmente y no tiene pulso. O sea, no tiene onda de pulso sobre mis dedos, a la percepción. La compresión que tengo que realizar sobre el cuello para tomar la frecuencia cardíaca a nivel de lo que es la carótida es muy leve. No tengo que comprimirlo enérgicamente, y menos de aquellos pacientes ancianos que pueden tener lesiones ateromatosas. En el lapso de 1 minuto obtengo la frecuencia cardíaca. Lo que puedo hacer también es tomar el pulso sobre la arteria humeral, levanto su brazo, me fijo el cronómetro y cuento un lapso de 1 minuto. Generalmente lo que tengo que hacer es retraer el músculo bíceps para despojarlo y exponer lo que es la arteria. También por el calibre de la arteria es un pulso de una muy buena amplitud. Otro pulso que puedo tener, fundamentalmente en la mano, es lo que es el pulso radial y el cubital. A nivel de miembros inferiores, lo que podemos evaluar son distintos pulsos. A nivel más proximal, podemos evaluar el pulso en la región inguinal. En la región inguinal, lo que vamos a estar evaluando es el pulso de la arteria ilíaca externa. Y siempre teniendo en cuenta el cronómetro
para evaluarlo en un minuto. No solamente nos va a dar la idea acerca de la frecuencia, sino las características de lo que es la amplitud de pulso, porque la ausencia del mismo nos podría estar indicando una patología. Otro pulso para evaluar es el pulso popliteo, que se encuentra en la cara posterior de la rodilla, en el hueco popliteo, y lo que vamos a utilizar son ambas manos, y fundamentalmente el dedo medio y el anular. Vamos a generar una ligera semiflexión de la pierna y vamos a tratar de localizarlo. La localización del mismo no es fácil. En pacientes sin patología vascular periférica, hasta un 30% de los pacientes es difícil su palpación y en un 20% no se palpa, teniendo esto un pulso y una vasculatura poplitea totalmente normal. Posteriormente, si este pulso es positivo, vamos a evaluar los más distales, que son el pulso pedio y el tibial posterior. El tibial posterior se encuentra por detrás del malleolo interno y fundamentalmente me voy a seguir fijando en las características que son la amplitud y la tensión de la arteria tibial posterior. Corroboro que tienen una buena tensión y una buena amplitud y estoy estableciendo que hay cierta indemnidad en lo que es su vasculatura periférica. El último pulso para evaluar es el pulso pedio, que se encuentra sobre el dorso del pie, fundamentalmente hacia afuera de lo que es el extensor del primer dedo del pie. Estaría sobre el dorso y lo vamos a localizar acá. En esta localización muchas veces tienen que irse o más distalmente o más proximalmente y tener paciencia. En un paciente joven que no tiene gran contenido de tejido adiposo, fundamentalmente en estas partes, la palpación debe ser muy superficial y la amplitud se controla muy bien. En un paciente como es el sujeto en cuestión, que no tiene factores de riesgo cardiovasculares, todos sus pulsos son normales, con lo cual podemos establecer que su vasculatura es totalmente perfecta a nivel arterial. La frecuencia respiratoria es otro de los signos vitales a evaluar y lo podemos hacer con el paciente sentado, por delante del paciente o por detrás del mismo. Habitualmente lo que vamos a hacer es que el paciente no hable, no distraerlo, estar en silencio el resto del equipo de salud y lo que podemos hacer es establecer nuestra mano sobre el hombro del paciente. Con nuestra mano sobre el hombro del paciente, teniendo un reloj y un cronómetro, vamos a establecer en un minuto lo que son los movimientos de la caja torácica. Esta maniobra, siéndolo hacia adelante o por detrás del paciente, va a ser fundamentalmente útil cuando nuestro paciente tenga una respiración que sea costal superior. Si nuestro paciente habitualmente es una mujer, puede tener una respiración tóraco-abdominal, donde la maniobra no va a ser con el paciente estando sentado, sino estando en decúbito dorsal. Así que, si lo que queremos hacer es tomar la frecuencia respiratoria, nos vamos a tomar un tiempo, un minuto, no lo vamos a distraer al paciente. Y estableceríamos la frecuencia. Hay pacientes que tienen una amplitud respiratoria, que es la diferencia entre la inspiración y la expiración tan grande que solo con la observación lo pueden realizar. Y es tan válido como poner la mano sobre el hombro del paciente. Supongamos que nuestro paciente tuviese una respiración tóraco-abdominal, con lo cual tendríamos que tener a nuestro paciente en decúbito dorsal. Por favor. Si nosotros detectamos que nuestro paciente tiene una respiración tóraco-abdominal, la maniobra más adecuada va a ser
tomarle la frecuencia respiratoria estando en decúbito dorsal. Vamos a colocar parte de nuestra mano en lo que es el epigastrio y teniendo en cuenta lo que es la parte del abdomen y parte del tórax. Entonces vamos a contar los movimientos respiratorios que sucedan en un minuto. El último signo vital, no por eso menos importante, es la toma de la temperatura corporal del paciente. Lo podemos hacer en distintas zonas. Podemos realizarlo en la región axilar, en la región inguinal, o tomarlo a nivel de las mucosas, como sería en este caso en la región bucal. ¿Tá? Vamos a utilizar, como hoy en día son de mayor comercialización, el tema de los termómetros digitales. Para eso tengo que saber que tenga pila, que funcione bien y encenderlo. Le voy a pedir al paciente que abra la axila, se lo voy a dejar y voy a hacer cruzar su mano sobre el pecho para que genere compresión. La temperatura ambiente no tiene que ser ni demasiado cálida ni demasiado fría. Por un lapso de entre 3 y 5 minutos, yo tendría que estar tomando la temperatura del paciente. Sucede que los termómetros digitales pueden censarla de acuerdo a la temperatura que tiene el paciente mucho más rápido en los casos que tengan fiebre o pueden tomarse más tiempo en aquellos casos en los que el paciente tenga hipotermia o nuestro ambiente esté muy refrigerado. Habitualmente, en este caso, lo que podemos esperar es el pitido del termómetro que nos indica la temperatura máxima que se ha alcanzado durante un determinado periodo de tiempo, que para estos elementos es arbitrario. Si nosotros utilizáramos un termómetro con mercurio, el tiempo sería realmente entre 3 y 5 minutos. Eso lo van a encontrar según cierta disparidad de acuerdo a la bibliografía. En este caso, acaba de sonar y la temperatura del paciente es digital, o sea que lo podemos ver, no se necesita mayor habilidad, es de 36,4 grados centígrados. Muchas veces existen distintos tipos de termómetros digitales en los cuales lo que puede medirse la temperatura es en grados Fahrenheit o en grados centígrados. Normalmente acá utilizamos grados centígrados como una norma de salud. Otra forma sería medirlo temperatura bucal del paciente. ¿Qué sucedería? Siempre hay una diferencia y hay una mayor temperatura a nivel de lo que es la mucosa, por lo que es la convección y la transmisión del calor, que con respecto a la temperatura en la piel y en los pliegues. Otra situación que es muy poco útil, pero está descripta que se hace, es tomar la temperatura a nivel rectal en aquellos pacientes donde pensamos que su cuadro febril obedece a un cuadro de abdomen agudo.